Quiero iniciar agradeciendo a los organizadores del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana por la invitación a compartirles parte de mi trabajo. Mi nombre es Roberto Sainz, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima y les voy a compartir algunas ideas acerca de cómo describir la propagación del virus de influenza en experimentos ex vivo. El virus de influenza no se ha ido, ¿sí? Antes de la pandemia del coronavirus se registraban alrededor de 400,000 muertes en el mundo por año. Entonces es un problema considerable. Durante la pandemia de coronavirus los números disminuyeron por todas las medidas de protección que se tomaron, pero ya se comienza a ver que esos números de infecciones están aumentando. Entonces nos interesa conocer más acerca de la propagación del virus de influenza. Como lo decía, queremos saber sobre la propagación del virus de influenza entre individuos y para eso es de gran utilidad saber qué es lo que sucede dentro de un solo individuo. Esto nos va a permitir, por ejemplo, saber qué tanto tiempo dura una persona eh, que tiene la enfermedad, que tiene el virus infecciosa, que pueda contagiar a los demás, por ejemplo. El, lo que sabemos de la dinámica del virus de influenza dentro de un hospedero, mamífero en general, es que esta es una infección aguda, dura unos cuantos días. El virus infecta células epiteliales del sistema respiratorio, este, y en esas células se replica para aumentar su cantidad y seguir infectando otras células epiteliales. Eh, para el caso de hospederos, animales, mamíferos, humanos, el virus que se encuentra presente en secreciones nasales es el que se utiliza para describir la dinámica de la infección. No se mide directamente la cantidad de virus o la carga viral. Este es un ejemplo de infecciones con un virus de influenza en caballos. Diferentes colores denotan diferentes individuos, diferentes caballos individuales. Y lo que notamos en todos los casos es que la cantidad de virus en estas secreciones nasales aumenta rápidamente, prácticamente en los primeros 2 días. Después disminuye y llega un momento en menos de una semana, alrededor de una semana, en que la cantidad de virus prácticamente desaparece. Así que una pregunta natural es, ¿cuáles mecanismos controlan la infección? Lo que entendemos de manera muy simple por dinámica viral es la propagación del virus entre células, y una caricatura de cómo sucede esto es la siguiente. Tenemos eh, partículas virales en el exterior, entran a una célula, dentro de esa célula epitelial, estas partículas virales, estos virus se replican, eventualmente la célula muere y suelta todas esas nuevas partículas virales que, estando en el exterior, pues van a tratar de repetir todo este proceso que les mencioné. Entonces tratan de infectar nuevas células y así hasta que se termina la infección, ¿sí? Ahora, la cosa no es tan simple porque sabemos que el individuo tiene una respuesta inmunológica tratando de controlar esa enfermedad. Esa respuesta inmunológica la podemos separar en dos partes: la parte innata, la inmunidad innata, y la respuesta inmune adquirida. La respuesta inmune innata es muy rápida, pasa en los primeros días de la infección, y en el caso de infecciones contra influenza se compone principalmente de citocinas, interferón principalmente, y células asesinas naturales, natural killer cells en inglés.
Respecto a la inmunidad adquirida, sabemos que esta aparece varios días después, casi al final de lo que consideramos la infección aguda, y se compone de linfocitos T y de anticuerpos. También ya se ha estudiado bastante sobre esto. Sabemos que la inmunidad innata es fundamental para controlar enfermedades agudas. En particular, para el caso del virus de influenza, sabemos que el interferón de tipo 1, estas citocinas, eh, forman un componente esencial de esta inmunidad innata. Este interferón de tipo 1 es producido o es inducido como respuesta directa a la infección viral, y también sabemos que inhibe la replicación del virus de influenza y de cierta manera induce un estado antiviral. Así que ahora podemos agregar esto a nuestra caricatura. Sabemos que el interferón es producido por las células secretoras del virus, entonces en aquellas células que han sido infectadas en donde el virus se está replicando, también se está produciendo interferón. Ese interferón también es puesto en el exterior cuando la célula está produciendo y cuando muere. Y cuando células sanas entran en contacto con estas partículas de interferón, pueden, pueden entrar o convertirse en un estado antiviral o refractario. En este estado antiviral, la célula está protegida, no necesariamente contra infección, quizá el virus pueda entrar, pero no se puede replicar. ¿Sí? Entonces, ese en términos muy simples es eh, el efecto de estas partículas de interferón. ¿Sí? Ahora, si regresamos al ejemplo que les había dado con los caballos, el ejemplo experimental, vemos que la respuesta de interferón ocurre en los primeros 3 o 4 días después de la infección, ¿sí? De manera que aumenta casi inmediatamente, ¿sí? Si se fijan, es muy parecido a lo que ocurre al inicio de la infección y después disminuye. Entonces sabemos que este interferón juega un papel muy importante, e incluso esto ya lo hemos estudiado antes con modelos de ecuaciones diferenciales ordinarias, precisamente para estos ejemplos de infecciones experimentales de caballos. Ajustamos modelos a un modelo de ecuaciones diferenciales a la carga viral, los datos en rojo, y a la respuesta de interferón, que son los datos en azul. Y una cosa importante que encontramos es que no es necesario infectar a todas las células para detener la infección. Entonces, notamos la importancia de esta inmunidad innata. Ahora, cuando consideramos la dinámica viral dentro de un hospedero, tenemos varias desventajas a la hora de utilizar datos experimentales. Una de ellas está relacionada a la limitante de las variables observables. Hace rato les mencionaba que el virus que medimos es el virus en las secreciones nasales, no necesariamente el virus presente eh, como parte directa del sistema respiratorio. Hay una diferencia que podría ser importante. Además, regularmente no hay información de células infectadas al ser células epiteliales. En el caso de experimentos en animales sería necesario matar al animal, sacrificarlo y tomar esas muestras para tratar de medir el virus. Pero pues esos experimentos son costosos, no son tan recomendados. También los modelos que tratan de describir la infección dentro de todo un hospedero suponen que el virus está en contacto con cualquier célula. No hay ningún componente de tipo espacial, y sabemos que eso puede ser importante. Para tratar de darle la vuelta a todas estas limitantes, se han hecho experimentos in vitro, ¿sí? Experimentos por ejemplo, en pequeños cultivos celulares,
pero las células que se utilizan no son necesariamente las células que pertenecen a sistemas respiratorios. Entonces estamos cambiando el sistema, ¿no? Las células de estudio, de interés. Y eso es importante porque estas células no van a tener ese contexto fisiológico natural de la mucosa respiratoria. ¿Sí? Entonces, tratando de mejorar estos experimentos in vitro, acercándonos un poco más al hospedero completo, que es el interés principal, tenemos estos otros experimentos llamados cultivos ex vivo, en donde el órgano, en este caso la tráquea, se extrae del hospedero, de los animales, y de ahí se obtienen pequeños cultivos. Por supuesto, aquí es necesario sacrificar al animal. La ventaja de esto es que de un solo animal se obtienen muchos cultivos que se pueden aprovechar para diversos experimentos. Eh, y no nada más un solo experimento por animal. ¿Sí? Entonces, esto ya se ha utilizado en diferentes contextos. Se ha mostrado que de hecho es bastante útil cuando se quiere estudiar la dinámica de la infección del virus de influenza y de algunos otros. ¿Sí? Entonces, para el caso de influenza tenemos datos experimentales, ¿sí? Tenemos cantidad de virus libre a lo largo del tiempo, 4 días en este caso, que duró el experimento. Y también, muy importante, no es algo común, tenemos proporción de células infectadas a través del tiempo. ¿Sí? En estos experimentos se utilizó en particular un virus de influenza porcina. Para estos modelos en particular, si regresamos a esto, que es lo que tenemos, aquí se alcanza a distinguir el cultivos pequeñitos de alrededor de 1 centímetro cuadrado. Por la naturaleza del experimento, un tipo de modelo que se puede utilizar otra vez de manera natural son modelos de autómatas celulares. En particular, nuestro objetivo es determinar el mecanismo o los mecanismos que controlan la propagación del virus. Y para esto vamos a proponer 3 modelos. Uno que solo incluye la dinámica viral, un modelo más sencillo, y otros 2 que incluyen respuesta innata, respuesta inmune innata, interpretada de 2 maneras distintas. La primera, disminuyendo la probabilidad de infección, y la segunda, induciendo este estado antiviral que había mencionado antes. En el caso del modelo básico, el primer modelo, que nada más incluye la dinámica viral, consideramos estos estados para cada célula. Primero, debo mencionar que pensamos a las células agrupadas en una retícula hexagonal. Eso aplica para los 3 modelos. Esas retículas son de tamaño de 633 por 633, que equivale a alrededor de 4 por 10 a las 5 células, y es más o menos el tamaño del experimento real de estos cultivos ex vivo. Como les decía antes, los estados que vamos a considerar para cada célula son las células sanas, aquellas que no tienen el virus, no están infectadas. Una vez infectadas, las células van a entrar en una etapa eclipse. El virus está replicándose adentro, pero aún no es secretado hacia el exterior de la célula. Esa etapa de secreción ocurre después de alrededor de 7 horas exactamente, es como lo tomamos. Y suponemos que entonces el virus es secretado por las células, esas células que ya pasaron por esa etapa eclipse, por otras 23 horas, después de lo cual la célula muere. Entonces, hay virus libre en el exterior de las células y las contamos, ¿sí? Llevamos un registro de ese virus asociado a cada hexágono, identificado con estos índices IJ, a través de
todo lo que dure del tiempo que dura el experimento. ¿Sí? Entonces, el virus, como les decía, es producido por las células secretoras, ¿sí? Estas en rojo, a una tasa de secreción que le vamos a llamar P. ¿Sí? Este, este virus en el exterior, este virus libre, provoca la infección de células sanas y suponemos que eso ocurre con una probabilidad de infección que es proporcional a la cantidad de virus libre. ¿Sí? A esa constante de infección le llamamos beta, es la tasa de infección. ¿Sí? Suponemos que el virus está distribuido uniformemente al inicio del experimento y distribuimos pues la condición inicial, que en este caso fueron de 500 PFUs, unidades formadoras de placas, en el experimento original. ¿Sí? Una vez con esa distribución uniforme al inicio, suponemos que, y durante el resto del experimento, suponemos que el virus libre se propaga a lo largo y ancho de la retícula por difusión. Entonces suponemos la ecuación de difusión, pero tomando una discretización porque estamos considerando células individuales y unidades de tiempo, y obtenemos esta ecuación en donde en términos generales separamos en este término el virus que se queda en la célula y este segundo término el virus que llega de células vecinas. ¿Sí? Aquí estamos suponiendo condiciones de frontera de flujo cerrado, otra vez siguiendo simplemente las condiciones del experimento. Para parametrizar este modelo, utilizamos el siguiente procedimiento. Tomamos una muestra aleatoria en el espacio de parámetros. El espacio de parámetros lo definimos en base a estimaciones de los parámetros previas en la literatura, tomando un rango bastante amplio. Nos movimos entre -5 y 5 órdenes de magnitud alrededor de esos valores de los parámetros. Entonces tomamos muestras en esos espacios de parámetros, evaluamos el modelo, en este caso contamos el virus total por día, la cantidad también de la proporción de células infectadas y definimos la diferencia entre el modelo y los datos experimentales, ¿no? Definimos un error. Ese error lo tenemos graficado aquí, ¿no? En esta escala de calor o de colores, de manera que el menor error está identificado aquí en estos puntos rojos. ¿Sí? Una cosa que notamos inmediatamente, por supuesto, es que esos errores mínimos están en el interior de la región que definimos, que exploramos. Entonces eso es importante porque nos da una idea de que estamos buscando en la región correcta. Ahora, si comparamos, si queremos ver el modelo, las gráficas del modelo en gris, comparadas con los datos experimentales en azul, para el virus arriba y para la proporción de células infectadas abajo, notamos que hay un buen ajuste con la carga viral, ¿sí? No es tan malo. En el último día hay una diferencia, pero el resto de los días parece que lleva la descripción correcta. Sin embargo, cuando comparamos con las células infectadas, el ajuste es muy malo. ¿Sí? No logra capturar lo que sucede con las células infectadas. Así que empezamos a considerar la respuesta innata. Primero el modelo en donde suponemos que la probabilidad de infección disminuye gracias a esta respuesta innata. La respuesta innata la interpretamos simplemente como el interferón libre, otra vez asociado a cada hexágono, como en el caso del virus. También suponemos que se propaga por difusión, exactamente de la misma manera que antes. Y suponemos que este interferón, estas partículas de interferón, es producido por las células secretoras
después de una hora que empiezan a secretar el virus. Esto es estándar con lo que se supone en la literatura. Como no tenemos datos de secreción de interferón, de cantidad de interferón de ningún tipo en este experimento, tomamos simplemente la tasa de secreción como 1, no tenemos unidades para compararlo. Y, suponemos que, como decía antes, ¿no? La probabilidad de infección disminuye gracias al interferón y disminuye de esta manera. Sigue siendo proporcional a la cantidad del virus, pero ahora esa tasa de secreción que teníamos antes va a disminuir según aumenta la cantidad de interferón. Y aquí tenemos un parámetro que mide la efectividad del interferón. Entonces tenemos este parámetro extra. Así que al momento de definir la región de parámetros que nos interesa, ahora estamos en 3 dimensiones, ¿verdad? De manera que al hacer combinaciones de cada pareja de parámetros, observamos lo siguiente, ¿sí? Nuevamente en rojo tenemos las combinaciones de parámetros con menor error. Seguimos viendo que esas mejores estimaciones están en el interior de la región estudiada y además podemos observar, aquí no es tan claro, pero podemos observar que los errores mínimos disminuyen. O sea, hay un mejor ajuste del modelo. Eso lo podemos ver aquí gráficamente con las comparaciones del modelo en gris con los datos experimentales en azul. Para el virus vemos un mejor ajuste de la carga viral. Para las células infectadas, la proporción de células infectadas, el ajuste mejora, captura lo que sucede en los primeros 2 días. Sin embargo, no captura lo que está sucediendo con las células. No identifica en particular este aumento seguido de una disminución de esa proporción de células identificadas. No es capaz este modelo de identificar el pico de infección respecto a células. Así que pasamos a nuestro tercer modelo, el modelo con respuesta inmune, pero ahora que induce un estado antiviral. Así que es necesario agregar dentro de esos estados de la célula ese estado antiviral, ¿sí? Que es inmune a la infección. Mismas suposiciones que antes, tenemos interferón libre asociado a cada hexágono que se propaga por difusión. El interferón es producido por células secretoras, igual, mismo retraso. Ahora sí vamos a modificar este parámetro de la tasa de secreción. En un momento vamos a darnos cuenta que no es necesario, pero aquí lo tenemos. Y suponemos que ese interferón produce o provoca ese estado antiviral en células sanas, de manera que la probabilidad de convertirse en antiviral, una célula sana, es proporcional a la cantidad de interferón. Esa tasa o ese parámetro de proporcionalidad le llamamos phi, ¿sí? Y entonces ahora, por culpa de este cuarto parámetro o estos 2 parámetros, aparte de las tasas de infección y de secreción del virus, tenemos nuestra región de parámetros en 4 dimensiones, por lo que al tomar en cuenta todas las posibles combinaciones de parejas de parámetros, tenemos estas 6 gráficas. Nuevamente, el menor error está en rojo. No es evidente aquí, pero el error mínimo disminuye y en general las mejores estimaciones están en el interior de la región estudiada, como en este caso. Esto sin tomar en cuenta este caso en donde para la tasa de inmunidad y la tasa de secreción del interferón, esto se extiende a las orillas, pero de manera que hay una relación lineal entre ellos. Bueno, de hecho, de potencial porque estos son en escala logarítmica, ¿sí? Eso nos dice que no hay manera de identificar estos parámetros, lo voy a mencionar también más adelante. Cuando comparamos ahora sí el modelo con los datos experimentales, vemos que hay un buen ajuste en la carga viral y en el caso de las células infectadas, sí describe, sí puede identificar este modelo el pico de células infectadas, ¿sí?
El inicio de la infección es más lento que los datos, que lo que los datos describen, ¿sí? Pero de manera importante tenemos esta identificación del pico de células. Por supuesto, podemos decir y ver y estudiar, analizar cuáles fueron esas mejores estimaciones, ¿sí? Por lo pronto no le voy a dar mucha importancia a esto, pero lo podemos hacer. Y esto es lo que les mencionaba anteriormente, que son las correlaciones entre parámetros. Estas correlaciones, en el caso del parámetro de la secreción del virus, la infección, la tasa de infección, y por otro lado, de la tasa de inmunidad y la tasa de secreción del interferón, son importantes porque lo que nos dice es que no tenemos manera de identificar a estos parámetros de manera individual, sino simplemente por parejas. ¿Sí? Entonces, concluyendo, podemos decir que la presencia de una respuesta inmune innata es necesaria para describir la dinámica del virus en experimentos ex vivo. Sin la respuesta inmune, únicamente somos capaces de describir la carga viral de manera correcta. El modelo de autómata celular, ¿sí? Por su naturaleza, nos permite incluir esa variable espacial, además de un elemento probabilístico. Por supuesto, podemos mejorar la manera en que tratamos los parámetros tratando de implementar un algoritmo de estimación paramétrica. Y también podemos mejorar nuestro modelo de varias maneras, por ejemplo, incluyendo heterogeneidad de células o incluyendo este concepto de retroalimentación positiva para el interferón que se han propuesto como mecanismos importantes en toda la vida. Y termino agradeciendo a colaboradores de este estudio, James Wood de la Universidad de Cambridge y Philip Nunes de AstraZeneca, investigadores que estuvieron a cargo de los experimentos de estos cultivos ex vivo, y a Daniel Olmos de la Universidad de Sonora. Muchísimas gracias, espero que esta plática haya sido de su interés.